Tarsicio nunca imaginó que un simple café en un día cualquiera cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Al entrar en una acogedora cafetería, el aroma de granos recién molidos prometía solo un momento de tranquilidad. Pero al cruzar la mirada con Jasmine, la joven beriste, un pequeño detalle, un antiguo anillo, despertó un torbellino de recuerdos y preguntas. ¿Qué secretos del pasado están a punto de salir a la luz? ¿Qué verdades se revelarán sobre la familia, el amor y el sacrificio? Prepárate para una historia emocionante y llena de giros inesperados que demuestra que el destino siempre encuentra una forma de sorprendernos. Cuéntanos desde dónde nos estás viendo y no olvides suscribirte para más historias que te emocionarán y te inspirarán. Nos encanta leer tus. Eran las 4 de la tarde cuando Tarcisio Méndez, un empresario que emanaba éxito y seguridad, cruzó la puerta de una pequeña cafetería en un barrio tradicional. Había llegado allí casi por accidente, buscando un respiro en medio del estrés cotidiano. Todo parecía ordinario, el aroma del café recién hecho, las paredes decoradas con cuadros modestos, y la joven detrás del mostrador que lo saludó con una sonrisa cortés. Pero algo llamó su atención y lo dejó paralizado: el anillo. Era una joya sencilla, con pequeñas amatistas incrustadas que brillaban con la tenue luz del local. Su corazón dio un vuelco. Reconocería ese anillo en cualquier lugar, él mismo lo había regalado hace 22 años a Livia Carvalho, el gran amor de su juventud. Una ola de recuerdos lo golpeó, dejándolo sin aliento. «Perdona», murmuró, con la voz quebrada. Algo dentro de él exigía respuestas. Al observar más de cerca a la joven del delantal, no pudo ignorar las similitudes. Esos ojos almendrados, ese gesto distraído al tocarse el cabello. Cada detalle le resultaba inquietantemente familiar. «Ese anillo», empezó a decir, aunque las palabras parecían atascarse en su garganta. Jasmine, según el nombre escrito en la plaquita de su uniforme, siguió su mirada, y con un gesto despreocupado, respondió: «Era de mi madre. Ahora es mío». La simpleza de sus palabras fue como un golpe directo al alma de Tarcisio. El mundo parecía desmoronarse a su alrededor. Sus pensamientos se atropellaban unos a otros. ¿Qué hacía ese anillo aquí? ¿Por qué Jasmine se parecía tanto a Livia? Y sobre todo, ¿por qué sentía que estaba al borde de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre? Sabía que no podía ignorar esa señal del destino. Algo importante, quizá incluso trascendental, estaba a punto de revelarse. Mientras Tarcisio volvía a casa esa noche, su mente no dejaba de reproducir escenas del pasado, como si fueran fragmentos de una película que había intentado olvidar. Era imposible ignorar lo que había visto, los rasgos de Jasmine, la presencia del anillo, y el vacío de tantas preguntas sin respuesta. Al llegar a su ático, se dejó caer en el sofá, cerró los ojos y permitió que los recuerdos lo arrastraran hacia aquellos días que había enterrado tan profundamente. 22 años atrás, en un verano lleno de promesas, Tarcisio conoció a Livia Carvalho en un pequeño pueblo costero. Ella era todo lo que él no sabía que necesitaba: espontánea, creativa y con una risa que iluminaba incluso los días más grises. El mundo parecía detenerse cuando estaban juntos. Pasaron días enteros explorando playas escondidas y noches hablando de sueños que parecían al alcance de la mano. Pero la vida no tardó en interponerse. La ambición de Tarcisio lo llevó a mudarse a Sao Paulo, donde lo esperaba una oportunidad que no podía rechazar. Prometió regresar, prometió que todo sería como antes, pero las llamadas comenzaron a espaciarse, las cartas dejaron de llegar, y finalmente, el silencio se impuso. Sin saberlo, aquel adiós fue definitivo. Para Livia, ese silencio significó más que un corazón roto. Poco después de la partida de Tarcisio, descubrió que estaba embarazada. Enfrentó sola el rechazo de su familia y la desaprobación de la sociedad. Decidió quedarse en el pueblo, criar a su hija con los pocos recursos que tenía y enterrar cualquier esperanza de volver a ver a Tarcisio. Los recuerdos atormentaban a Tarcisio ahora. Había tomado decisiones sin mirar atrás, priorizando su carrera sobre todo lo demás. Pero esa noche, mientras sostenía una vieja fotografía de Livia que aún conservaba en una gaveta olvidada, sintió que el destino le estaba ofreciendo una segunda oportunidad. ¿Y si Jasmine realmente es mi hija?, pensó en voz alta, sintiendo un nudo en la garganta. La idea lo llenaba de incertidumbre y miedo, pero también de una extraña esperanza. Sabía que, para encontrar respuestas, tendría que enfrentar los errores de su pasado, y eso implicaba buscar a Livia, aunque significara abrir heridas que nunca habían cicatrizado del todo.
Al amanecer, Tarcisio ya había tomado una decisión, no podía seguir adelante sin saber la verdad. Contrataría a un investigador privado. Necesitaba descubrir si Jasmine era, de hecho, la pieza que faltaba en el rompecabezas de su vida. Tarcisio no perdió tiempo. A la mañana siguiente, con una mezcla de ansiedad y determinación, contactó a un antiguo amigo que se dedicaba a investigaciones privadas. «Necesito tu ayuda para descubrir algo importante», dijo, intentando mantener la calma, aunque su voz traicionaba la intensidad de sus emociones. Su amigo, intrigado, aceptó el encargo sin hacer demasiadas preguntas. Proporcionó al investigador toda la información que podía recordar, el nombre completo de Libia, el pueblo costero donde se conocieron y las pocas pistas que había obtenido de Jasmine en el café. Cada palabra que pronunciaba parecía desenterrar emociones que él mismo había sepultado durante años. Ahora, no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron un tormento. Cada vez que su teléfono vibraba, su corazón daba un brinco. Pero lo que más lo inquietaba era enfrentarse a la verdad. Si Jasmine era realmente su hija, ¿cómo la recibiría ella? ¿Cómo podría justificar décadas de ausencia? El peso de esas preguntas lo mantenía despierto por las noches, mientras contemplaba el techo con la mente inundada de imágenes de un pasado lejano. Finalmente, después de una semana que pareció eterna, recibió la llamada que cambiaría todo. «Tarcisio, tengo buenas y malas noticias», dijo el investigador al otro lado de la línea. Hubo un silencio tenso antes de continuar. «Jasmine es, efectivamente, tu hija. Pero hay más. Libia sigue viviendo en el mismo pueblo, y no va a ser fácil acercarte a ellas». La confirmación lo dejó sin aliento. Sintió una mezcla de alivio y pánico. Por un lado, su instinto había sido correcto, Jasmine era su hija. Por otro, enfrentarse a Libia significaba revivir heridas que ambos habían intentado olvidar. ¿Cómo iba a explicar su ausencia? ¿Cómo iba a ganarse la confianza de dos mujeres que tenían todo el derecho de rechazarlo? Esa misma tarde, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se subió a su coche y condujo durante horas hacia el pueblo costero que una vez fue su refugio. Las calles empedradas, el olor a mar, y los rostros familiares le devolvieron recuerdos que lo llenaron de nostalgia y pesar. Frente a la casa de Libia, sus manos temblaban. Era un hombre acostumbrado a cerrar grandes acuerdos, a tomar decisiones rápidas, pero en ese momento se sentía vulnerable como nunca antes. Tocó la puerta con suavidad. Pasaron unos segundos que parecieron una eternidad, hasta que la figura de Libia apareció al otro lado. Su mirada estaba cargada de sorpresa y algo más difícil de definir. ¿Era rabia? ¿Dolor? ¿Ambas cosas? Tarcisio, susurró, con una mezcla de incredulidad y tensión en la voz. Había llegado el momento de enfrentar el pasado. El silencio entre ellos fue ensordecedor, tan cargado de emociones que parecía llenar todo el espacio. Tarcisio apenas pudo articular un «Libia» antes de que ella levantara la mano, exigiendo que no continuara. Sus ojos, aquellos mismos ojos que una vez lo miraron con amor, ahora estaban llenos de una mezcla de rabia y vulnerabilidad. «¿Qué haces aquí después de tantos años?», preguntó, su voz temblando entre el dolor y la ira contenida. Antes de que él pudiera responder, Jasmine apareció detrás de su madre, atraída por la conversación en la puerta. Cuando sus ojos se encontraron con los de Tarcisio, una corriente invisible pareció pasar entre ellos. «¿Quién es él, mamá?», preguntó Jasmine, con el ceño fruncido y una nota de desconfianza en su voz. El momento que Tarcisio había temido finalmente había llegado. Soy tu padre», dijo, con un nudo en la garganta. La palabra resonó en el aire, como si el tiempo mismo se hubiese detenido. Jasmine dio un paso hacia atrás, como si esa revelación fuera un golpe físico. «No puede ser», murmuró, buscando respuestas en los ojos de Libia. Libia respiró hondo, intentando contener las lágrimas que se acumulaban en sus ojos. «Es verdad», admitió, con una voz apenas audible. «Él es tu padre». Pero en su tono había algo más, reproche, una herida abierta que nunca había cicatrizado. Jasmine, ahora llena de confusión y rabia, se volvió hacia Tarcisio. «¿Dónde has estado todo este tiempo? ¿Por qué no supiste nada de mí? ¿Por qué ahora?». Tarcisio no tenía respuestas fáciles. Su voz se quebró al intentar explicar. Habló de su carrera, de cómo había perdido el contacto con Libia,
de cómo jamás imaginó que ella estuviera embarazada. Pero sus palabras parecían insuficientes, como si cada intento por justificar su ausencia solo alimentara la indignación de Jasmine. Livia, finalmente, intervino, incapaz de contenerse más. Te escribí cartas, Tarcisio. Te llamé, intenté encontrarte. Pero tú estabas demasiado ocupado construyendo tu imperio para mirar atrás. Decidí que era mejor criar a Jasmine sola que esperar algo de ti. Cada palabra era como una daga, y Tarcisio sintió el peso de cada una. Jasmine, atrapada entre dos mundos que apenas comenzaba a entender, se marchó de la habitación sin decir una palabra más. Livia lo miró con lágrimas en los ojos. Tienes derecho a conocerla, pero no esperes que confíe en ti tan fácilmente, dijo antes de cerrar la puerta, dejando a Tarcisio solo en la noche, con el peso de años de errores sobre sus hombros. Esa noche, mientras miraba el mar desde su coche estacionado cerca de la playa, Tarcisio decidió que no se rendiría. Había fallado antes, pero ahora tenía la oportunidad de enmendar su camino. Haría todo lo posible para ganarse el amor y la confianza de Jasmine, y tal vez, recuperar algo de lo que había perdido con Livia. Las semanas que siguieron al enfrentamiento inicial estuvieron marcadas por la tensión y el esfuerzo. Tarcisio se mudó temporalmente al pequeño pueblo costero, determinado a no abandonar esta nueva oportunidad que el destino le había puesto en las manos. Cada día, intentaba acercarse a Jasmine, pero ella se mantenía a la defensiva, levantando un muro que parecía imposible de derribar. En el café donde trabajaba, los encuentros entre ellos eran breves y cargados de incomodidad. Tarcisio pedía un café y trataba de iniciar conversaciones sencillas. ¿Cómo va el trabajo? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Pero las respuestas de Jasmine eran escuetas, apenas un reflejo de su desconfianza. Para ella, él no era más que un extraño que había irrumpido en su vida con promesas que no sabía si podía creer. Sin embargo, hubo un punto de inflexión. Una tarde, Jasmine tuvo un mal día en el trabajo, un cliente grosero la había humillado públicamente. Cuando Tarcisio presenció la escena, no pudo quedarse quieto. Intervino con firmeza, defendiendo a su hija frente al hombre que la había tratado mal. Aunque Jasmine inicialmente lo rechazó, aquella acción dejó una pequeña grieta en el muro que había construido alrededor de sí misma. Esa noche, por primera vez, accedió a sentarse con él en una mesa del café después de su turno. Fue una conversación cautelosa, llena de silencios incómodos, pero también de pequeños momentos de conexión. No sé qué esperas de mí, dijo Jasmine, con honestidad. No sé si estoy lista para esto. Tarcisio la miró con ternura. No espero nada más que una oportunidad. Quiero conocerte, ayudarte si me dejas, y ser parte de tu vida a tu ritmo. Poco a poco, aquellos encuentros comenzaron a volverse más frecuentes. Jasmine empezó a compartir pequeños detalles de su vida, su pasión por la cocina, sus sueños de abrir un restaurante, los sacrificios que había hecho para llegar hasta donde estaba. Tarcisio la escuchaba con atención, sintiéndose orgulloso de la mujer fuerte y resiliente que había llegado a ser, a pesar de su ausencia. Por otro lado, Livia también comenzó a bajar la guardia. Aunque las conversaciones entre ella y Tarcisio seguían siendo tensas, había algo en su mirada que revelaba la posibilidad de una reconciliación. A medida que veía el esfuerzo genuino de Tarcisio por conectar con Jasmine, no podía evitar preguntarse si, tal vez, había subestimado su capacidad de cambio. Un día, Tarcisio sorprendió a Jasmine con un cuaderno en blanco, un gesto sencillo pero significativo. Es para que anotes tus ideas para el restaurante, dijo con una sonrisa. Ella lo aceptó, sin palabras, pero con un brillo en los ojos que delató una pequeña chispa de esperanza. La construcción del puente entre ellos seguía siendo lenta y llena de obstáculos, pero, paso a paso, el espacio que los separaba empezaba a reducirse. Para Tarcisio, cada momento compartido era un recordatorio de que las segundas oportunidades no se otorgaban, se ganaban. Una tarde, mientras disfrutaban de un café juntos, Jasmine finalmente se animó a hablar sobre algo que había guardado en su corazón durante años. Siempre he soñado con abrir un restaurante, confesó, mientras sus manos jugueteaban nerviosamente con la taza. Uno que no sea solo un lugar para comer, sino un espacio donde la gente se sienta en casa, donde cada plato cuente una historia. Tarcisio, conmovido por la pasión en su voz, no pudo evitar sonreír. ¿Y qué te detiene?, preguntó, genuinamente interesado. Jasmine suspiró, dejando escapar un poco de la carga que llevaba. Es complicado.
No tengo suficiente dinero, ni el apoyo necesario. Y a veces me pregunto si tengo lo que hace falta para lograrlo. Aquella confesión resonó profundamente en Tarcisio. Recordó sus propios inicios, cuando también dudaba de sus capacidades. Todos los grandes sueños parecen imposibles al principio, dijo, con un tono que mezclaba sabiduría y motivación. Pero no estás sola. Quiero ayudarte a hacer este sueño realidad. La propuesta de Tarcisio dejó a Jasmine sorprendida, y al principio, dudó en aceptarla. Sin embargo, sus continuas muestras de apoyo empezaron a convencerla de que tal vez merecía esa oportunidad. Juntos comenzaron a planificar cada detalle del restaurante, desde el concepto hasta el nombre. Jasmine decidió llamarlo Raíces Renovación, un tributo a su deseo de honrar su pasado mientras construía algo nuevo y auténtico. La energía que este proyecto trajo a sus vidas comenzó a transformar su relación. Jasmine, al compartir sus ideas y su visión, descubrió una faceta de Tarcisio que no esperaba, su creatividad. Aunque él venía del mundo de los negocios, su experiencia y su pasión por el arte parecían complementarse perfectamente con la determinación de Jasmine. Livia, al ver cómo padre e hija trabajaban juntos, sintió que algo en su interior también empezaba a sanar. Aunque al principio se mantuvo al margen, no pudo evitar involucrarse cuando vio la dedicación de Jasmine al proyecto. Pronto, los tres estaban reunidos, diseñando menús, buscando proveedores locales y discutiendo cómo hacer del restaurante un espacio accesible y único para la comunidad. La apertura de Raíces Renovación se convirtió en un objetivo común que unió a la familia de formas inesperadas. Para Tarcisio, era una oportunidad de redimirse, de demostrar con acciones que estaba comprometido con esta nueva etapa de sus vidas. Para Jasmine, era un salto hacia sus sueños, con la certeza de que, por primera vez, no tenía que cargar sola con todo el peso. Una semana antes de la inauguración, mientras colgaban el cartel en la fachada del restaurante, Jasmine miró a Tarcisio y a Livia. «Gracias», dijo, con una sonrisa genuina. «No sé si esto hubiera sido posible sin ustedes». Por primera vez, la distancia emocional entre ellos parecía haberse reducido. Ahora, tenían un lugar para celebrar su pasado, sanar sus heridas y construir un futuro juntos. La víspera de la inauguración de Raíces Renovación estuvo llena de movimiento. Jasmine se encargaba de los últimos detalles en la cocina, mientras Tarcisio y Livia ayudaban a organizar las mesas y decorar el espacio. Era un momento de expectativa, pero también de nerviosismo. Sin embargo, entre el caos, Tarcisio encontró algo inesperado que lo detuvo en seco, una vieja caja de madera que Livia había dejado en un rincón del almacén del restaurante. Intrigado, la abrió cuidadosamente. Dentro encontró un pequeño manojo de cartas, todas escritas a mano. Reconoció la caligrafía de inmediato, eran de Livia. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que nunca antes había visto esas cartas. Una mezcla de curiosidad y culpa lo invadió mientras comenzaba a leer la primera. «Querido Tarcisio», empezaba, con un tono cargado de emociones. En cada línea, Livia vertía sus sentimientos más profundos, la angustia de haber sido dejada atrás, el dolor de enfrentar el rechazo de su familia, y la fortaleza que encontró para seguir adelante por el bien de su hija. Las palabras eran tan crudas y sinceras que parecían atravesarlo como cuchillos. Cada carta contaba una etapa de la vida de Livia, desde la incertidumbre de su embarazo hasta los primeros pasos de Jasmine. Pero lo que más lo impactó fue leer sobre cómo, a pesar de todo, Livia siempre guardó un espacio en su corazón para él. «A veces me pregunto si todavía piensas en nosotros», escribió en una de las cartas. «Si alguna vez mirarás atrás y recordarás lo que tuvimos». Livia entró al almacén en ese momento, encontrándolo con las cartas en la mano y los ojos llenos de lágrimas. Al principio, parecía sorprendida, incluso molesta, pero al ver la expresión de Tarcisio, su postura cambió. «¿Por qué nunca me las enviaste?», preguntó él, con la voz quebrada. Livia suspiró, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y resignación. «Porque no sabía si todavía te importábamos», respondió con sinceridad. «Y cuando finalmente encontré el valor para enviarlas, ya había pasado demasiado tiempo». Aquel momento marcó un giro en su relación. Las cartas, cargadas de dolor, pero también de esperanza, sirvieron como un puente para que ambos enfrentaran los fantasmas del pasado. Tarcisio tomó la mano de Livia y le prometió algo que nunca antes se había atrevido a decir: «Lamento tanto haberte fallado. Pero quiero compensarlo, no solo con Jasmine,
sino contigo también. Esa noche, compartieron las cartas con Jasmine. Aunque inicialmente se mostró reacia, pronto se encontró perdida en las palabras de su madre, entendiendo por primera vez todo lo que Livia había sacrificado por ella. Fue un momento de unión para los tres, un recordatorio de que, aunque el pasado había sido complicado, el futuro aún estaba lleno de posibilidades. El restaurante estaba listo para su inauguración, pero la noche previa, mientras Tarcisio revisaba los últimos detalles en la decoración, algo llamó su atención. En un rincón del almacén, detrás de un caballete improvisado, encontró un conjunto de lienzos cuidadosamente apilados. Al examinar uno, quedó atónito. Eran pinturas vibrantes y llenas de vida, obras que parecían capturar emociones tan profundas como las que había sentido en los últimos meses. ¿Quién hizo esto?, preguntó, sorprendido, cuando Jasmine entró al almacén para buscar unas cajas. Ella se detuvo al verlo sosteniendo uno de los lienzos, y al darse cuenta de que había descubierto su secreto, bajó la mirada. «Son míos», admitió, con una mezcla de orgullo y vergüenza. Tarcisio no podía creerlo. Las pinceladas le recordaban el estilo de su madre, una talentosa artista que había dedicado su vida al arte. De repente, comprendió que Jasmine había heredado algo más que los rasgos de la familia, había heredado un don que él mismo había ignorado durante años. «Esto es increíble», dijo, admirando las pinturas con detenimiento. «¿Por qué nunca me dijiste que pintabas?». Jasmine se encogió de hombros. «Es solo un pasatiempo», respondió, intentando restarle importancia. «Algo que hago para despejar la mente». Pero Tarcisio vio más allá de sus palabras. Aquellas obras no eran simples distracciones, eran un reflejo de su alma. Esa noche, le habló a Livia sobre lo que había descubierto. «¿Sabías que Jasmine pinta?», preguntó, todavía asombrado. Livia sonrió con ternura. «Siempre ha tenido esa sensibilidad», respondió. «Creo que es su forma de expresar todo lo que lleva dentro, pero nunca quiso que fuera algo público». Al día siguiente, durante la inauguración del restaurante, Tarcisio tuvo una idea. Propuso a Jasmine usar una de sus pinturas como parte de la decoración del lugar. Al principio, ella se mostró reacia, insegura sobre exponer algo tan personal. Sin embargo, con el apoyo de su madre y su padre, finalmente aceptó. Cuando la primera pintura fue colgada en la pared principal del restaurante, los comentarios no se hicieron esperar. Clientes y vecinos elogiaron su belleza y profundidad, y algunos incluso preguntaron si estaba a la venta. Jasmine, aunque tímida, no pudo evitar sentirse orgullosa. Por primera vez, su arte no solo era un refugio, sino también un puente para conectar con los demás. Tarcisio, observando a su hija recibir elogios, sintió una conexión nueva con ella. Recordó cómo su propia madre le había enseñado a apreciar el arte cuando era joven, y ahora veía cómo ese legado renacía en Jasmine. Decidió que apoyaría su talento tanto como su sueño de tener el restaurante. Aquella noche, mientras el restaurante se llenaba de risas y conversaciones, Jasmine miró a Tarcisio y Livia con una sonrisa que decía más que 1000 palabras. Por primera vez, sentía que su familia, aunque no perfecta, estaba completa. Con el restaurante en marcha y las primeras semanas superando las expectativas, Jasmine propuso algo inesperado durante una tranquila cena familiar. «¿Qué os parece reformar la casa de la abuela?», dijo, rompiendo el silencio mientras comían. La casa de campo, situada a las afueras del pueblo, había sido el hogar de la madre de Tarcisio, un lugar lleno de recuerdos, pero también abandonado durante años. Tarcisio levantó la mirada, sorprendido. Había evitado ese lugar durante mucho tiempo, temeroso de enfrentar los ecos de su infancia y de los momentos compartidos con su madre. Pero algo en la idea de Jasmine lo conmovió. «¿Estás segura de que quieres hacerlo?», preguntó, con una mezcla de duda y esperanza. Jasmine asintió con firmeza. «Creo que sería bonito darle una nueva vida. Podría ser un lugar para reunirnos, para recordar y para crear nuevas historias». Al día siguiente, la familia se dirigió a la casa. El camino polvoriento y las paredes desgastadas por el tiempo parecían contar una historia de abandono, pero también de potencial. Al abrir la puerta, fueron recibidos por el olor a madera antigua y la luz que entraba a través de las ventanas rotas. «Es como entrar en un cuadro», murmuró Jasmine, con los ojos brillando de emoción. El proyecto se convirtió en un esfuerzo conjunto. Cada uno asumió una tarea,
Tarcisio lideraba las reparaciones estructurales, usando su habilidad para organizar equipos. Livia se encargaba de rediseñar los interiores, aportando su toque cálido y acogedor, y Jasmine transformó el jardín en un oasis lleno de flores y colores, un espacio que reflejaba su visión artística. A medida que avanzaban con la reforma, los tres encontraban pequeños tesoros escondidos en la casa. Viejas fotografías, juguetes de la infancia de Tarcisio y cartas de su madre aparecían entre los escombros, cada uno desenterrando recuerdos que reavivaban su conexión con el pasado. Jasmine, fascinada, escuchaba atentamente las historias que su padre compartía sobre su madre y su amor por el arte. Un día, mientras limpiaban el desván, Jasmine encontró un baúl que perteneció a su abuela. En su interior había diarios, bocetos y pinturas, muchos de los cuales nunca habían sido terminados. «Es como si estuviera contándonos su vida a través de esto», dijo Jasmine, emocionada al descubrir un retrato que parecía ser de Tarcisio cuando era niño. La casa comenzó a transformarse en algo más que un proyecto. Se convirtió en un símbolo de la unión familiar y de la importancia de sanar las heridas del pasado. Cada pared pintada, cada mueble restaurado, representaba un paso hacia la reconciliación y el entendimiento mutuo. Cuando finalmente terminaron, organizaron una pequeña reunión para inaugurar la casa. Con el jardín lleno de luces colgantes y el aroma de comida recién hecha, Tarcisio se encontró rodeado de las personas que más amaba. Miró a Jasmine y a Livia, y por primera vez en años, sintió que el peso de sus errores comenzaba a disiparse. Habían encontrado un nuevo hogar, no solo en la casa renovada, sino también en los lazos que habían reconstruido. Poco después de terminar la renovación de la casa, Jasmine recibió una invitación inesperada. El ayuntamiento del pueblo organizaba un festival de talentos para reunir a la comunidad, y una de sus compañeras del café había inscrito su nombre sin avisarle. «Ni lo sueñes. Yo no voy a subir a un escenario», protestó Jasmine, visiblemente nerviosa cuando leyó la invitación. Livia y Tarcisio, sin embargo, vieron una oportunidad única. «¿Por qué no lo intentas?», sugirió Livia, con una sonrisa alentadora. «Tienes tanto que ofrecer. Además, es un momento perfecto para mostrar todo lo que has aprendido de ti misma en los últimos meses». Pero Jasmine seguía reacia. «Es fácil decirlo cuando no eres tú quien tiene que pararse frente a un montón de desconocidos». Fue Tarcisio quien logró convencerla, compartiendo una historia que ella no esperaba. «Cuando era joven, mi madre me obligó a participar en un recital de poesía. Estaba aterrorizado, pero me hizo darme cuenta de que, a veces, enfrentarte a tus miedos es la única manera de crecer». La confesión de su padre, junto con su apoyo incondicional, le dio a Jasmine el empujón que necesitaba. La noche del festival, el auditorio del pueblo estaba repleto. Jasmine, con el corazón latiendo desbocado, subió al escenario con un micrófono en mano. En lugar de cantar o actuar, decidió compartir algo que le nacía del alma, una presentación multimedia que combinaba su talento para la pintura con la historia de su familia. Las imágenes proyectadas en la pantalla mostraban sus cuadros más significativos, intercalados con fotografías antiguas de la casa renovada, de la abuela que nunca conoció, y de momentos recientes con Livia y Tarcisio. Mientras narraba su historia, su voz temblaba al principio, pero poco a poco se llenó de confianza. Habló de sacrificios, reconciliación y el poder de reconstruir los lazos familiares. El público quedó en silencio, completamente cautivado por su sinceridad. Al terminar, Jasmine bajó el micrófono y, por un instante, temió lo peor. Pero de repente, una ovación llenó la sala. Personas de todas las edades se pusieron de pie para aplaudir, muchas con lágrimas en los ojos. Entre la multitud, Tarcisio y Livia no pudieron contener su emoción. Para ellos, no era solo una presentación, era un momento de victoria para Jasmine, una señal de que estaba empezando a aceptarse a sí misma y abrir su corazón al mundo. Esa noche, mientras volvían a casa, Jasmine miró a sus padres y dijo: «Gracias por empujarme a hacer esto. Por primera vez, siento que estoy lista para lo que venga». Tarcisio, conmovido, tomó su mano y respondió: «Siempre estaremos aquí para ti, pase lo que pase». El festival no solo fortaleció los lazos de la familia, sino que también marcó un nuevo capítulo en la vida de Jasmine. Había aprendido que, aunque el pasado podía ser doloroso, tenía el poder de transformarlo en algo hermoso y significativo. Días después del festival, mientras Jasmine y Tarcisio trabajaban en el jardín de la casa renovada, Jasmine tropezó con algo enterrado entre las raíces de un viejo rosal.
Era un pequeño baúl de madera, desgastado por el tiempo. Intrigada, lo desenterró con cuidado y lo llevó al interior, donde Livia los esperaba con una taza de té. «¿Qué será esto?», preguntó Jasmine mientras abría el baúl, que emitió un crujido al ceder. Dentro, encontraron un diario de cuero marrón, con las iniciales MM grabadas en la portada. Tarcisio lo reconoció de inmediato. «Era de mi madre», murmuró, sintiendo como el peso de los recuerdos regresaba. Al abrir el diario, descubrieron páginas llenas de relatos, pensamientos y confesiones de la abuela de Jasmine. A medida que leían juntos, se revelaban aspectos de su vida que nadie conocía, los sacrificios que había hecho por su familia, los prejuicios que enfrentó en su época, y los secretos que había guardado para proteger a los suyos. Uno de los capítulos más impactantes hablaba de un amor que la abuela había mantenido en secreto durante años. Antes de casarse con el abuelo de Tarcisio, había estado profundamente enamorada de un hombre que la sociedad de la época consideraba inapropiado debido a su origen humilde. Aunque su familia la obligó a renunciar a ese amor, ella siempre lo llevó en su corazón, y sus pinturas estaban llenas de simbolismos relacionados con esa etapa de su vida. Tarcisio, al leer estas confesiones, no pudo evitar sentirse conectado con las luchas de su madre. De alguna manera, sus propios errores y decisiones reflejaban las historias del pasado. Jasmine, por su parte, encontró inspiración en las palabras de su abuela. «Es increíble cómo luchó por mantenerse fiel a sí misma, incluso cuando el mundo estaba en su contra», comentó con admiración. El descubrimiento del diario llevó a conversaciones profundas entre ellos. Jasmine compartió cómo, a lo largo de los años, había sentido que siempre debía luchar sola, pero ahora entendía que esa fortaleza era un legado que venía de generaciones atrás. Tarcisio, por su parte, reflexionó sobre los sacrificios que su madre había hecho para que él pudiera tener un futuro, y cómo ahora era su turno de honrar ese esfuerzo al apoyar a Jasmine. El diario también contenía bocetos de un proyecto nunca terminado, un mural que la abuela soñaba con pintar en una de las paredes de la casa. Inspirados por esa visión, Jasmine decidió completar la obra con su propio estilo, como un homenaje a la mujer que había dejado una huella tan profunda en sus vidas. Cuando el mural estuvo terminado, representaba a 3 generaciones de la familia, la abuela, Tarcisio y Jasmine, conectados por raíces que se extendían hacia un árbol en flor. Era un símbolo de superación, unión y renovación. Al mirarlo, los 3 sintieron que habían dado un paso más hacia la sanación y la aceptación de su historia. Una tarde tranquila, mientras admiraban el mural terminado en la casa de la abuela, Jasmine hizo una propuesta inesperada. «Deberíamos ir al lugar donde os conocisteis», dijo, mirando a sus padres. «Creo que sería especial regresar a ese punto de partida, cerrar un círculo». Tarcisio y Livia se miraron con sorpresa. La idea, aunque cargada de emociones, parecía una oportunidad perfecta para reconectar aún más como familia. El lugar era un pequeño pueblo costero al sur, donde años atrás Tarcisio y Livia habían vivido su historia de amor. El viaje en coche estuvo lleno de anécdotas compartidas, risas nerviosas y momentos de reflexión. Para Jasmine, era como explorar una parte de su vida que nunca había conocido, una conexión con el pasado que le ayudaba a entender mejor de dónde venía. Cuando llegaron al pueblo, los recuerdos los golpearon con fuerza. Las calles empedradas, el aroma a sal en el aire, y la plaza principal seguían casi intactos, como si el tiempo se hubiese detenido. Tarcisio llevó a Jasmine y Livia a un pequeño café junto al mar, el mismo donde había pasado horas conversando con Livia durante su juventud. «Aquí es donde le regalé el anillo», dijo, señalando con nostalgia. Jasmine tocó la joya que ahora llevaba en su dedo y sonrió, sintiendo el peso de la historia detrás de ese gesto. La visita no estuvo exenta de momentos tensos. Para Livia, caminar por esos lugares traía recuerdos tanto felices como dolorosos. Sin embargo, también fue una oportunidad para hablar abiertamente con Tarcisio sobre los días posteriores a su partida. Por primera vez, pudieron compartir sus emociones sin el peso de la culpa o el reproche, reconociendo cómo las circunstancias habían afectado a ambos. Uno de los momentos más conmovedores ocurrió cuando visitaron la playa donde solían pasar las tardes. Allí, mientras el sol se ponía, Jasmine sacó una libreta y comenzó a hacer bocetos. «Quiero capturar este momento», dijo, explicando que planeaba convertir ese paisaje en una pintura para el restaurante. Durante el viaje, también se encontraron con antiguos conocidos de la familia, personas que recordaban a Tarcisio y Livia como la pareja joven y llena de sueños que alguna vez fueron.
Es un milagro veros juntos después de tantos años, comentó una anciana que regentaba una tienda local. Sus palabras resonaron profundamente en ellos, como un recordatorio de que, a pesar de los desafíos, habían encontrado el camino de regreso. El último día, mientras paseaban por el acantilado donde Tarcisio había pedido a Livia que soñaran juntos con un futuro, Jasmine los fotografió. La imagen, con el mar de fondo, capturó no solo la esencia de su relación, sino también la transformación que habían vivido como familia. Cuando regresaron al pueblo, todos sintieron que algo dentro de ellos había cambiado. El viaje no solo había sido una forma de revivir el pasado, sino también de dejarlo ir y mirar hacia el futuro con esperanza y gratitud. De vuelta en el restaurante, la familia se encontró con un nuevo desafío que puso a prueba el equilibrio que habían alcanzado. A medida que Raíces Renovación ganaba popularidad, las diferencias entre la visión de Jasmine y la experiencia empresarial de Tarcisio comenzaron a chocar. Podemos ampliar el menú, agregar platos más sofisticados y atraer a un público más exclusivo, sugirió Tarcisio durante una reunión familiar. Jasmine, sin embargo, frunció el ceño. Eso no es lo que quiero para el restaurante, respondió, tratando de mantener la calma. Quiero que siga siendo un lugar accesible, donde cualquiera pueda sentirse en casa, no un sitio elitista. El debate escaló rápidamente. Tarcisio defendía que las ideas de expansión no solo eran necesarias, sino inevitables si querían mantener el negocio a largo plazo. No puedes pensar solo con el corazón, Jasmine. Esto también es un negocio, y los negocios necesitan crecer para sobrevivir, argumentó. Pero Jasmine no estaba dispuesta a comprometer su visión. Esto no se trata de dinero, papá. Se trata de comunidad, de significado. No voy a traicionar eso. Livia intervino, tratando de mediar. Los dos tenéis puntos válidos, dijo con suavidad, aunque su voz llevaba un tono de advertencia. Pero si seguimos así, este restaurante, que se suponía que iba a unirnos, terminará separándonos. A pesar de los esfuerzos de Livia, las tensiones no disminuyeron. Jasmine se volcó aún más en el trabajo diario del restaurante, asegurándose de que cada detalle reflejara su visión original. Mientras tanto, Tarcisio, frustrado por no poder convencerla, comenzó a distanciarse, visitando menos el lugar y concentrándose en otros proyectos personales. El punto de quiebre llegó una noche, cuando un cliente habitual mencionó casualmente que valoraba el ambiente familiar del restaurante. Es algo que no encuentras en los lugares más modernos, dijo. Las palabras parecieron despertar algo en Tarcisio, quien comenzó a reflexionar sobre por qué se había involucrado en el proyecto desde el principio. Decidió acercarse a Jasmine. Una tarde, la encontró pintando en el jardín trasero del restaurante, un espacio que había transformado en un pequeño oasis. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, empezó, con un tono más conciliador. Pero quiero entender mejor tu visión. Este lugar es importante para ti, y también lo es para mí. La conversación que siguió fue un punto de inflexión. Jasmine explicó que su sueño no era solo tener un restaurante, sino un lugar donde las personas se sintieran valoradas y conectadas. Tarcisio, por su parte, admitió que a veces su enfoque empresarial lo cegaba ante el significado más profundo del proyecto. Juntos encontraron un punto medio. Decidieron mantener la esencia accesible y comunitaria de Raíces Renovación, pero añadieron algunos toques que reflejaban las habilidades estratégicas de Tarcisio, como eventos temáticos y colaboraciones con proveedores locales. El restaurante no solo prosperó, sino que se convirtió en un símbolo de la unión entre dos generaciones que, a pesar de sus diferencias, compartían un objetivo común. Esa noche, mientras cerraban el restaurante después de un día exitoso, Tarcisio miró a Jasmine con orgullo. Tu abuela estaría muy orgullosa de ti, dijo. Y yo también lo estoy. Jasmine sonrió, sintiendo que, aunque el camino había sido complicado, estaban más unidos que nunca. Con Raíces Renovación consolidado como un punto de encuentro en la comunidad, Jasmine decidió llevar el restaurante un paso más allá. Inspirada por su propia historia y las enseñanzas de su abuela, propuso convertir el espacio en un lugar que promoviera la inclusión y el talento local. Quiero que este restaurante sea más que comida, dijo en una reunión con Tarcisio y Livia. Quiero que sea un refugio para quienes no encuentran un lugar en otros lados. Aunque la idea emocionó a Livia, Tarcisio inicialmente mostró reservas. Eso suena complicado, comentó. ¿Cómo vas a manejar eso sin perder el enfoque del negocio principal?
Pero Jasmine estaba decidida. El enfoque sigue siendo el mismo, conectar a las personas. Esto es una extensión de lo que ya somos. Comenzaron organizando pequeñas exposiciones de arte en el restaurante, donde artistas locales, especialmente aquellos de comunidades marginadas, podían mostrar y vender sus obras. Jasmine decoró las paredes con piezas que representaban historias de lucha, resiliencia y esperanza, creando un ambiente que resonaba con los valores del lugar. Un viernes por la noche, el restaurante acogió su primer micrófono abierto. Personas de todas las edades y orígenes se reunieron para compartir poesía, música y anécdotas personales. Entre los participantes, una joven tímida subió al escenario para recitar un poema sobre el rechazo que había enfrentado al salir del armario. Al terminar, el aplauso fue tan fuerte que casi se le llenaron los ojos de lágrimas. Tarcisio, sentado al fondo, observaba el impacto que el evento tenía en las personas. Poco a poco, empezó a ver el restaurante con otros ojos. Ya no se trataba solo de comida o de negocios, sino de algo más profundo, una misión para crear un espacio donde todos se sintieran valorados. El cambio no pasó desapercibido en la comunidad. Pronto, Raíces Renovación se convirtió en un lugar emblemático del pueblo, conocido no solo por su deliciosa comida casera, sino también por su compromiso con la inclusión. Los vecinos comenzaron a referirse al restaurante como el corazón del pueblo, un apodo que llenaba a Jasmine de orgullo. Para fortalecer este enfoque, Jasmine contrató a personas que enfrentaban dificultades para encontrar empleo, como jóvenes en riesgo de exclusión y artistas emergentes. Les enseñaba no solo habilidades de cocina, sino también la importancia de creer en ellos mismos. Tarcisio, viendo el impacto transformador de estas decisiones, comenzó a involucrarse más activamente, utilizando sus contactos para organizar patrocinios y donaciones que apoyaran las iniciativas del restaurante. Una tarde, mientras preparaban un evento para recaudar fondos para una causa local, Tarcisio se acercó a Jasmine. «Tenías razón», admitió con humildad. «Esto es mucho más grande de lo que imaginé. Estoy orgulloso de lo que estás logrando». Jasmine sonrió, sintiendo que el reconocimiento de su padre era un paso importante en su relación. El restaurante se había transformado en algo más que un negocio familiar. Era un lugar donde las historias se entrelazaban, donde las diferencias se celebraban, y donde cada persona que cruzaba la puerta encontraba una razón para volver. La rutina en Raíces Renovación seguía creciendo con éxito, pero un día, un visitante inesperado apareció en el restaurante, trayendo consigo una verdad que sacudiría a la familia. Era un hombre joven, de unos 25 años, con el porte nervioso de alguien que no estaba seguro de cómo proceder. Se presentó tímidamente como Marcos y pidió hablar con Tarcisio. Intrigado, Tarcisio lo invitó a sentarse en una de las mesas del rincón. Jasmine y Livia, ocupadas con las actividades diarias del restaurante, apenas notaron al joven al principio. Sin embargo, lo que escucharon a continuación las dejó sin palabras. «Creo que usted es mi padre», dijo Marcos, con voz temblorosa. El mundo de Tarcisio pareció detenerse. Las palabras del joven lo golpearon como un trueno. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, aturdido. Marcos sacó un sobre del bolsillo y le entregó unos documentos que confirmaban su afirmación. Era el resultado de una prueba de ADN que indicaba que, efectivamente, compartían un vínculo paterno. Tarcisio tomó un momento para asimilar la información. Recordó fugazmente una breve relación que tuvo poco después de mudarse a Sao Paulo, una relación que terminó antes de que pudiera conocer las consecuencias. «No tenía idea», murmuró, sintiéndose abrumado por la culpa y la sorpresa. Jasmine, al escuchar lo que ocurría, se acercó con cautela. «¿Qué está pasando?», preguntó, mirando primero a Tarcisio y luego a Marcos. Cuando le explicaron, su reacción fue una mezcla de incredulidad y confusión. «Así que ahora tengo un medio hermano», dijo, con un tono que oscilaba entre la ira y el desconcierto. Livia, que había permanecido en silencio hasta ese momento, intervino. «Esto es mucho para procesar», dijo con calma, tratando de mantener la paz. «Pero lo importante es cómo vamos a manejarlo». Los días que siguieron fueron complicados para todos. Jasmine se mostró distante, sintiendo que la llegada de Marcos podía amenazar la conexión que había construido con su padre. Tarcisio, por su parte, hizo todo lo posible por conocer al joven, descubriendo que Marcos compartía muchas de sus inquietudes y ambiciones. Un momento clave ocurrió cuando Marcos, visiblemente incómodo,
decidió visitar el restaurante durante un evento comunitario. Al principio, Jasmine apenas le dirigió la palabra, pero cuando lo vio interactuar con los clientes y ofrecer su ayuda en la cocina, algo en ella comenzó a cambiar. Esa noche, se sentaron juntos y tuvieron su primera conversación sincera. No es fácil para mí tampoco, confesó Marcos. No vine aquí para complicar las cosas, solo quería saber quién era mi padre. Jasmine lo escuchó con atención, aunque no respondió de inmediato, algo en su mirada indicaba que estaba empezando a abrirse a la idea. Con el tiempo, la familia encontró una forma de integrar a Marcos en sus vidas. Aunque no fue un proceso fácil, su llegada terminó por reforzar los lazos entre todos. Jasmine aprendió que la familia podía expandirse sin perder lo que ya había construido, y Tarcisio, aunque todavía lidiaba con el peso de sus errores, agradeció la oportunidad de enmendar su relación con ambos hijos. El día de la inauguración oficial de la nueva etapa de Raíces Renovación había llegado. Jasmine, con la ayuda de su familia y el equipo del restaurante, había organizado una gran celebración para marcar no solo el éxito del lugar, sino también la unión que habían logrado como familia. Había luces colgantes en el jardín, mesas adornadas con flores frescas y una sensación palpable de alegría en el aire. Los clientes comenzaron a llegar temprano, algunos vecinos habituales y otros visitantes que habían oído hablar del restaurante y su enfoque inclusivo. Entre ellos estaban los artistas que habían expuesto sus obras allí, los jóvenes que habían encontrado empleo gracias a Jasmine, y los amigos que la familia había hecho durante su viaje. Mientras tanto, en la cocina, Tarcisio observaba cómo Jasmine lideraba el equipo con confianza y carisma. La vio coordinar los últimos detalles, probando platos, ajustando decoraciones, y asegurándose de que todo estuviera perfecto. Se dio cuenta de cuánto había crecido su hija, de la fuerza y la pasión que la impulsaban. Cuando llegó el momento central de la noche, Jasmine tomó el micrófono. Con voz firme pero emocionada, agradeció a todos los presentes por apoyar no solo el restaurante, sino también su visión de crear un espacio donde cada persona pudiera sentirse aceptada y valorada. Raíces Renovación no es solo un restaurante, dijo. Es un símbolo de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos, cuando elegimos conectar en lugar de alejarnos. La ovación que siguió fue ensordecedora. Tarcisio y Livia, de pie junto a Marcos en la primera fila, no pudieron evitar aplaudir con orgullo. Para ellos, el evento no solo celebraba el éxito de Jasmine, sino también el camino que habían recorrido como familia, lleno de desafíos, reconciliaciones y nuevas oportunidades. La noche culminó con una sorpresa preparada por Jasmine. En una de las paredes del restaurante, que hasta entonces había permanecido cubierta, reveló un mural que había pintado en secreto. Era una obra que representaba a 3 generaciones, su abuela, su padre, y ella misma, unidos por raíces fuertes que florecían en un árbol lleno de color. El mural dejó a todos sin palabras, especialmente a Tarcisio, quien sintió que la imagen resumía todo lo que habían vivido juntos. Después del evento, mientras los últimos invitados se despedían, la familia se quedó en el jardín, contemplando las luces que brillaban en el cielo. Lo hemos conseguido, dijo Jasmine, mirando a sus padres y a Marcos. No solo el restaurante, sino también esto, ser una familia. Tarcisio, con lágrimas en los ojos, respondió, estoy orgulloso de todos nosotros. Y sé que esto es solo el comienzo. Aquella noche, Raíces Renovación no solo celebró una inauguración, se convirtió en un testimonio de superación, amor y la capacidad de transformar el pasado en algo hermoso. La historia de Tarcisio, Jasmine y Livia nos demuestra que, aunque el pasado pueda estar lleno de errores y heridas, siempre existe la posibilidad de redención y nuevos comienzos. A través de sacrificios, reconciliaciones y segundas oportunidades, aprendieron que las raíces familiares, aunque marcadas por el dolor, pueden florecer en algo hermoso cuando se riegan con amor y comprensión. ¿Y tú, qué estás dispuesto a hacer para sanar tu pasado y construir un futuro mejor? ¿Qué pasos darás hoy para transformar tu vida? Comparte tu historia con nosotros en los comentarios, y no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo relatos que te conmoverán y te llenarán de inspiración. Nos encanta leer tus reflexiones.